Dile, esta palabra es para ti y 3 veces para mí. No me distraigas. Lo puedes hacer así, 1 para allá y 3 para acá, amén. Vamos a tomar asiento, nos vamos a colocar cómodos. ¿Cuántos salieron de casa diciendo, Señor, habla hoy a mi vida, a mi corazón? Quiero ver esas manos levantadas. Amén. Bueno, qué bendición estar en la casa del Señor, es lo más extraordinario. Bueno, el mensaje en el día de hoy lo he titulado Querer y hacer. Muchas veces queremos y no hacemos. Otras veces hacemos sin quererlo. Decimos, lo hago, pero realmente no lo deseo hacer. Dios, dice la palabra, es quien produce en nosotros el querer como Él hacer. Bueno, hace un tiempo visité una funeraria para celebrar unas exequias de un miembro de la iglesia. Y estando allí sentí la oposición por personas que no comparten nuestra fe. Además de eso, había música fuerte de los bares, de las tabernas, allí cerca de la funeraria, que rodeaban la funeraria. Y todo esto trató como de desanimarme. Pero de repente escuché una voz que decía, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y ese fue el consejo que Pablo le dio a su discípulo Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto significa que se debe estar preparado para predicar en todo momento, incluso aun cuando no sea conveniente. A veces esperamos el tiempo adecuado, pero quiero decirle, iglesia, esto no da espera. La intolerancia, la delincuencia, los robos, la corrupción, la inmoralidad sexual, el abuso sexual, están en los niveles más altos nunca antes vistos en la sociedad. Tú y yo lo sabemos. Vivimos los tiempos peligrosos de los que el apóstol Pablo habló. Tiempos estresantes, marcados por los problemas y las dificultades. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 4. Recuerda, le dice Pablo a su discípulo, que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros. ¿Lo han visto? No obedecerán a sus padres. No darán ni las gracias. Lo vivimos, ¿no? Y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad. Estarán fuera de control. Serán crueles y odiarán el bien. Odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos. Actuará sin pensar. Se enorgullecerá de lo que sabe
Y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Aquí se nos habla de una generación peligrosa. Esta es una imagen muy cercana a lo que está sucediendo hoy. Parece calcada, parece como si Pablo muchos años atrás, Dios le hubiera permitido ver lo que sucederá. Vendrán los tiempos, es la visión hacia un futuro, viendo todo esto. Y ese tiempo es ahora. Contiene demasiados detalles evidentes de lo que vivimos hoy en la sociedad. Iglesia, este es el momento de hacer algo por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestra nación. Todo esto está sucediendo. Y no podemos estar más callados, en silencio, ignorando lo que está pasando. Tenemos que influenciar a nuestras generaciones. Porque todo esto está sucediendo desde casa. Ayer en nuestro curso de presentación de niños, le decía a los padres acerca de aquel joven que se convirtió en un delincuente, lo condenaron a la silla eléctrica y cuando escuchó que lo condenaron, él gritaba, no solo a mí, también traigan a mis padres, porque nunca me enseñaron principios y valores, porque nunca me guiaron, porque nunca me educaron. Nosotros podemos ser un factor de cambio para nuestras familias, para nuestra sociedad. Porque tú y yo conocemos a aquel que es la respuesta. Y quizás preguntarás, ¿cómo? No soy un predicador, no soy un maestro, no soy un evangelista. Pero puedes satisfacer alguna necesidad humana. Puedes ayudar a alguien que lo necesita. Y esto es lo que la Biblia llama servicio. Y he querido hoy hablar de el servicio porque esta palabra, ¿sabe? Es amplia. Es el servicio cuando amamos, es servicio. ¿Sabe? La misericordia, la compasión, la generosidad. Esto es servicio. Servir a alguien. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Para servir no se necesitan de grandes títulos. Cuando me llamen a ser pastor, cuando esté predicando en este altar, la gente está esperando un altar para predicar. Y yo le digo, el altar es el mundo. ¿Estás llamado para predicar, para enseñar? Ve, párate en el parque de Fontibón y empieza a predicar. Ese es el púlpito que tenemos. Ahora, no se necesita de grandes títulos. Jesús llamó a 12 hombres del vulgo, hombres sin letra. Pero 12 hombres afortunados de haber sido llamados a estar con Jesús. Tú y yo tenemos la fortuna, al igual que esos 12 hombres, de haber sido llamados. Y si tú no lo sabes, es una fortuna. En el último capítulo de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo saluda a varios cristianos de la iglesia de Roma y los exalta por su servicio. Ahora, el apóstol Pablo es uno de los más grandes líderes cristianos. Es uno de los más grandes influyentes en la vida cristiana. Este hombre que en tiempo pasado persiguió a la iglesia, pero este hombre se convirtió en ese gran apóstol, en ese hombre llevando el mensaje de Jesucristo. Y él empieza a saludar
algunos cristianos de la iglesia. Él los ha observado, Él los ha visto. Y quizás no los identifique. No son reconocidos como patriarcas, o superapóstoles, o profetas. No son pastores. Es gente común. Es gente ordinaria, pero que marcaron diferencia, influenciaron con su servicio. La gente le gusta que le den títulos y que los llamen maestro, apóstol, pastor, predicador, evangelista, que lo llamen con grandes títulos. Pero el título con el cual nos tienen que reconocer es hijo o hija de Dios. Ese es el mejor. Entonces aquí en Romanos capítulo 16, versículo 1, incluso, quiero que leamos este primer verso, dice, les encomiendo, está el apóstol Pablo hablando, a la iglesia en Roma, a nuestra hermana Febe. ¿Alguien había escuchado a Febe? Quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa, una servidora en la iglesia. Quizás cuidaba a los niños o los adolescentes o los jóvenes, quizás hacía un trabajo en la puerta, quizás hacía un trabajo en alguna parte, servía. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. ¿Quién es esta Febe que le está Pablo exaltando su labor? Es una sierva en la iglesia, no reconocida, no es la predicadora, no es esa persona con títulos, es simplemente una diaconisa, una sierva. Y él exalta su labor. Ella ha sido de ayuda para muchos, y especialmente para mí. Ella es Febe. Ahora verso 3 dice, den mis saludos a Priscila y Aquila. Es una pareja, no son dos mujeres, es una pareja de esposos. Mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Priscila y Aquila, colaboradores, son mis colaboradores de ministerio. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Y quiero detenerme aquí un momento. Priscila y Aquila, esposa y marido, unidos en una sincera devoción. Es el testimonio de una pareja que se ama, que permanece. Y cuando vemos parejas que se aman, que permanecen en el Señor, son motivos de inspiración para otros. Ayer celebramos aquí un matrimonio y les decía, muchos les gustan los beneficios del matrimonio, pero no los sacrificios. Porque cuando las cosas van bien, cuando hay prosperidad, cuando hay juventud, todo va bien. Pero cuando alguien se enferma, cuando hay escasez, porque en el matrimonio no todos los tiempos son de felicidad. Hay momentos también difíciles, pero allí es donde recordamos nuestros votos matrimoniales. Y aquí hay una pareja, quizás no muy reconocida por muchos, pero una pareja que permaneció en sus votos y fue motivo de inspiración para otros. Este es su servicio. Verso 4, allí seguimos. Igual, saluden a mi querido amigo Epeneto. Aquí puede servir algunos de estos nombres si quieren colocarle a algún niño, alguna niña. Epeneto
Y de Epeneto el apóstol dice, él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Exalta que fue el primero que se convirtió en seguidor. Oh, saben, en una región difícil para el Señor. Y él fue el primero que levantó la mano y dijo, sigo a Cristo. Después habla, así que se convirtió en un seguidor firme del Señor. Y es lo que el apóstol está resaltando, destacando de Epeneto. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Así que de María, ¿sabe? Dice que ha trabajado tanto por ella. ¿Sabe? La describe como una mujer laboriosa. Y quiero que sepan, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Sabe? Del servicio que prestamos, o de personas que están al servicio de otros, trabajan tanto por ustedes. Habla de María de una manera de una mujer laboriosa, que la destaca el apóstol. Saluden a Andrónico y a Junías, otros buenos nombres. Judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Andrónico y Junías fueron llevados a la cárcel por causa del evangelio, no por un delito cometido, sino por causa del evangelio, por predicar esa buena noticia. Ellos son personas notables, respetables, sobresalientes, muy respetados por todos los apóstoles. Pero ¿quién había escuchado de Andrónico y Junías? Porque eso no se trata de títulos. Es gente corriente, común, como nosotros. Muy respetados. Continúa y ahora dice, saluden a Amplías, mi querido amigo en el Señor. Yo digo, Señor, parece que cada uno de los nombres es como para no olvidar, ¿cierto? Amplías, pero de Amplías dice, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Dios. Pero destaca de Amplías y de Estaquis. Ellos se destacan sencillamente por ser amigo. Y hay gente, justamente en este momento, que necesita un amigo. Quizás en la misma familia hay alguien que necesita de un amigo. El amigo no es aquel que alcahuetea. El amigo es aquel que confronta, que exhorta. El amigo es el que nos dice en la cara las verdades que nadie más nos las dice. Y aunque no nos guste. Estaba corrigiendo a mi esposa por una palabra esta mañana. Y me dijo, ¿por qué siempre me corrige? Y le dije, porque te amo. Porque a la gente cuando ama nos dice la verdad y nos corrige. Estos son Amplías y Estaquis, amigos. Así que cuando tú estás siendo amigo, quizás esa persona a la cual hoy, quieres estar lo más lejos posible, es quizás la persona que Dios te dice, ve y sé un amigo para él. Verso 10, saluden a Apeles, Dios santo. Pero me encanta Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Dios, ¿sabe qué descripción tan increíble de Apeles?
un buen hombre, no aprobado por mí, aprobado por Cristo. Y cuando somos aprobados por el Señor, el servicio que estamos prestando a la iglesia y a la sociedad. Amén. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo, y saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Ahora, aquí creo que veamos lo siguiente. Es interesante ver que el saludo no fue para Aristóbulo. El saludo no fue para Narciso, fue para su familia. Amén. ¿Y por qué no fue para Aristóbulo? Según dicen, no se había convertido. No le había dado su corazón a Cristo, pero su familia sí. Y entonces el apóstol recuerda a la familia. Y dice a la familia. Y a veces tenemos, sabe, que luchar con gente difícil en la propia familia. Gente que no se ha convertido, gente que sí que hace todos los domingos metido allá y es que le van a dar y es que esto y por qué y están llevando gente que está a nuestro alrededor. Entonces el saludo no es para Aristóbulo ni para Narciso, el saludo es para la familia. Así lo recuerda el apóstol. Ahora, interesante los nombres siguientes para niñas. Den mis saludos a Trifena y Trifosa. Trifena y Trifosa, obreras del Señor, pero le añade, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Entonces aquí 3 mujeres, Trifena, Trifosa y Pérsida. Parece un trabalenguas. Trifena, Trifosa, Pérsida. Bueno. De ellas se catalogan como obreras del Señor. Dios. Saluden a Rufo. Han trabajado tanto para él. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. A Rufo, de él se dice que tenía algo de eminencia entre los cristianos de Roma. Eminencia. Pero me encanta lo que sigue. Y también a su querida madre. Y de esa madre no da el nombre, porque Pablo está tan enfocado en esa mujer, porque dice a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Y quizás hay mujeres en este lugar que, ¿y yo cómo le sirvo al Señor? Cuida a esos hijos. Levanta a esos hijos. Sostén a esos muchachos. Y ese es el mejor trabajo que puede hacer para el Señor. No, pastor, pero yo voy y trabajo y le doy los tenis de moda. Pastor, yo voy y trabajo y le doy la ropa de moda. Y el Señor dice, cuiden como una madre a esos hijos. Y me impacta es que Pablo no recuerda el nombre. De hecho, yo sí creo que él sabe su nombre, pero es tal el impacto que recibió Pablo de esta mujer, que fue como una madre para él, que fue lo que quiso resaltar, más que el nombre. Y a los que aman el título, es más que te identifiquen. Uy, por eso que tú has hecho. Mujeres que aportan a esta sociedad y sirven al Señor siendo verdaderas madres. Y finalmente dice, den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. De esta parte final únicamente lo que dice son creyentes consolidados. Lo recuerda. Creyentes consolidados. Para servir al Señor no necesitas de grandes títulos. La mejor manera de servir al Señor es siendo un verdadero creyente, destacándose por su testimonio, siendo un seguidor firme, no a medias tintas,
Personas que aman al Señor, distinguidos y aprobados, siendo amigos fieles, leales. Las mujeres como madres, como siervas. Y parejas de buen testimonio como esposos. Ese es el mejor servicio. Jesús, el más grande, se puso en la posición más baja. Tomando la toalla y el hebrillo, lavó los pies de sus discípulos. La gente busca el éxito. La gente busca los aplausos. La gente busca el reconocimiento. Pero el Señor busca siervos, individuos que sirven. Leí que al final de la vida de Albert Einstein, en su oficina tenía unos cuadros de científicos exitosos y reconocidos como Newton y Maxwell, pero pidió que los quitaran y que colocaran en lugar retratos de personas que sirvieron, entre ellos Gandhi. Gente que sirvieron. ¿Sabe? Al final de la vida es cuánto hemos servido a los demás. Amén. Ahora, en Mateo 25, este capítulo hace referencia a el discurso, uno de los discursos escatológicos de Jesús de los fines de los tiempos. Y en el relato, en el juicio a las naciones, Jesús dice esto: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Alimentaron, me dieron de beber, me invitaron a su hogar, me dieron ropa, me cuidaron y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo en prisión y te visitamos. ¿En qué momento, Señor? Y el rey dirá: les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Aquí se muestran 6 obras de misericordia: dar comida, dar bebida, dar la bienvenida, dar ropa, dar cuidado y visitar. 6 obras de misericordia. Toda persona tiene el potencial de proveer estos 6 tipos de misericordia. Todos aquí podemos, ¿sabe? Lo podemos hacer, tenemos el potencial. Quizás si no hay un pan para dar, no hay un alimento para dar, pero quizás si puedes visitar a un enfermo o visitar a alguien en la cárcel. Quizás si puedes dar la bienvenida, si puedes calmar el hambre o la sed de alguien. No se trata de mucho. Los actos de misericordia que Jesús recompensa están al alcance de toda persona. No se requiere de grandes sacrificios. Pero quiero decirle, aliviarán el dolor de muchas personas que lo necesitan.
Ahora, la sorpresa de los que hacen la misericordia y cuando el Señor dice, oye, ustedes lo hicieron fue a mí. Y ellos sorprendidos dicen, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? Y Él dice, no se pueden imaginar cuándo fue que ocurrió eso. Pero al realizar la misericordia a estos más pequeños, los más insignificantes, lo hicieron conmigo. Cuando alimentas al hambriento, cuando te compadeces de los enfermos, de los despreciados o de los no deseados de la sociedad, de los que nadie ama, el Señor dice, lo hiciste conmigo. Estas personas, estos justos, dice, dieron porque fueron movidos en su corazón por la necesidad humana. No esperaron algo a cambio, simplemente sirvieron. La Madre Teresa de Calcuta dijo que los hambrientos, sedientos, moribundos, los despreciados de la sociedad, son los Jesús disfrazados. Y me gustó esta expresión. Jesús disfrazado. Jesús disfrazado en un hambriento, en un moribundo. Jesús disfrazado en esa gente desechada de la sociedad. Cuando sirves y suples necesidades de personas que están en un estado vulnerable, te estás encontrando con Jesús. Necesitamos de una generación de cristianos que aman a Dios, que oran, que testifican, que tienen una pasión por Cristo, pero que dicen voy a servir como esposo, como un amigo, como una madre, voy a servir a los necesitados. A veces queremos, ¿sabe?, arreglar la vida de muchas personas fuera, cuando en casa se está cayendo a pedazos. ¿Por qué no empiezas por casa? Este es un llamado para crear conciencia. Este es un llamado porque queremos servir. ¿Qué hay que hacer? Empieza en casa. Empieza en la familia. Empieza con la gente cercana. Este es un llamado a crear conciencia. No se puede ser indiferente e insensible a lo que está sucediendo, como si todo estuviera normal, haciéndonos los de la vista gorda. Hay algo que puedes hacer por gente allá afuera. 6 actos de misericordia en donde tú y yo tenemos la capacidad, el potencial de poder suplir, porque no requiere de grandes sacrificios. Un plato de comida, una visita, una palabra de aliento de un amigo, una madre que se levanta, unos esposos que se mantienen fieles y firmes a sus votos matrimoniales y que inspiran a otros a seguir adelante. Este es un llamado a tomar conciencia, a crear conciencia a lo que el Señor nos ha llamado. El Espíritu de Dios está aquí. Cierra tus ojos, ahí donde estás. En lo profundo de tu corazón, el Espíritu Santo está tocando tu vida. Si tú estás allí por las redes sociales, en cualquier parte de nuestro país o en el exterior, cierra tus ojos. Queremos ayudar al mundo entero.
Comienza en casa. Comienza en casa. Queremos ayudar a los cientos de niños que hay. Y en casa tenemos un niño rebelde, un niño que hemos levantado, que no le hemos dado atención, que no hemos educado. Queremos ser los grandes predicadores, patriarcas, pero en casa no nos reconocen. No hay un padre, no hay una madre. Quizás hay alguien hoy que está gritando, necesito un amigo. Y tú lo estás escuchando. Todos los errores que está cometiendo, todo lo que está haciendo. Y está gritando, necesito un amigo. Hoy el Señor nos habla. Queremos servir. Porque Dios nos hizo con dones, talentos, habilidades, con unas capacidades increíbles. Y tú puedes servir. Y dices, pero pastor, ¿dónde sirvo? Y te digo, sirve como madre, sirve como amigo. Me encanta lo que destacó el apóstol Pablo de estos cristianos en Roma. Fueron mis amigos, fue como una madre. Oh, fueron laboriosas. Oh, fueron hombres destacados, hombres de testimonio. Oh, todo lo que él destacó. Pero Jesús termina diciéndonos en su discurso escatológico, en el fin de los tiempos, recordaré lo que hicieron por alguien en vulnerabilidad. Y si lo hicieron a esa persona, lo hicieron conmigo. Jesús no está hablando de sostener holgazanes que no quieren trabajar. La Biblia no nos está hablando de alcahuetear la pereza. Un pasaje muy reconocido por todos nosotros y que habla mucho. Y el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Aquí está hablando de aquellos vulnerables, aquellos que están realmente en un momento de necesidad, alguien que realmente necesita. A veces equivocadamente hacemos esa misericordia a gente que dejó de comprar el mercado porque compró el teléfono el último modelo. Aquí está hablando, ¿sabe? Hay actos de misericordia de los cuales nosotros podemos hacer. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a esas personas necesitadas de verdad. Y en las cuales tú dices, soy las manos hoy de Jesús. Que tú estás viendo a Jesús allí. Quizás hay un enfermo que necesita que tú vayas y hagas una oración. Muchos siempre dicen, pastor, hay alguien enfermo, vaya a orar. Y lo que el Señor está diciendo es que es a ti a quien te he dado esa función. Tú también lo puedes hacer. Tú también puedes visitar, ir a abrigar a alguien. Estamos esperando que sean otros, que sean los líderes de la iglesia. Tú lo puedes hacer. ¿Hay alguien que necesita una palabra? Terminaremos este servicio y allá afuera, como hermanos en Cristo, quizás alguien necesita un abrazo, una estrechón de manos, una palabra de aliento, un beso santo, ósculo santo, con respeto. Padre, gracias. Ayuda por ayudarnos a crear esta conciencia. Señor, estamos viendo tanta delincuencia, estamos viendo tantos robos, estamos viendo tantas situaciones, pero todo esto, Señor, lo entendemos, generado desde la familia. Padres, que en lugar de enseñar principios y valores,
enseñaron a sus hijos a ser delincuentes. La sociedad, Señor, se está levantando hoy y cada día vemos, Señor, hacia dónde se dirige, pensamos, a dónde vamos a llegar con todo lo que está sucediendo. Y desde esta tierra deseable colocaremos nuestro granito de arena. Cierra tus ojos y como mamá dile, Señor, ayúdame para continuar siendo una madre, verdadera madre para mis hijos. Padres que se colocan detrás de los hijos para impulsarlos y para que ellos lleguen muy lejos. Hay padres que no impulsan a sus hijos porque no quieren que los superen. Porque está el orgullo, está la vanidad, está el deseo simplemente de ser reconocido, que no importa por quién se pasa por encima. Quizás hay un jefe que está esperando de alguien que mañana llegue con una palabra de aliento, de ánimo. Quizás hay una esposa esperando una palabra de su esposo. Un esposo esperando la comprensión de una esposa. Armonía. Esto es, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y puedes decir, lo quiero hacer, Señor, deseo hacerlo. Un amigo, un esposo, una esposa, una madre, dile, Señor, quiero y deseo ser laborioso. Me quiero destacar. Señor, gracias por esa lista de nombres muy raros. Pero realmente, Señor, lo que querías impregnar en nosotros es, oh Señor, que esas personas fueron destacadas. No es Pablo, no es Moisés, no es Abraham, no es David, no es Josué. No son esos grandes hombres. Son personas ordinarias, pequeñas. Y aquí estamos, Señor, identificados con cada uno de ellos, Señor. Sin un gran reconocimiento, pero su servicio fue su reconocimiento. Gracias, Dios. Tus hijos te recordarán un día, tus nietos te recordarán un día. Gente a tu alrededor te recordarán como un verdadero amigo o amiga. Gente fiel, leal. No te van a recordar por aquel que le abrí las puertas de mi casa y fue terrible. Te recordarán como esa persona que vino con su consejo, que vino para levantar. Esa persona que vino y fue una influencia para una familia, para una casa. Gracias, Dios. Bendigo esta tierra deseable. Y yo clamo por aquello, Señor. Que seas tú colocando, Señor, la intención, Señor, de esta palabra en este día, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu ahora en medio nuestro. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Dios. Tú eres bueno, tu amor y misericordia es para siempre. El Espíritu de Dios está aquí. Entonces el apóstol Pablo tuvo una visión futurista. Timoteo, en los tiempos venideros habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, estafadores, fanfarrones,
Vendrán tiempos peligrosos de gente que se levantarán, que no perdonarán, que no darán las gracias, no tendrán un corazón agradecido. Timoteo, vendrá ese tiempo y el tiempo llegó. Y estamos viendo una generación peligrosa. Hoy da miedo salir a las calles, hoy da miedo estar allí por tantas situaciones. Pero quiero decirle, tú y yo tenemos aquel que es la respuesta, aquel al más grande. Ese Jesús, ¿sabes? Él siendo el más grande, Él siendo el más reconocido, se bajó a la posición más baja, lavó los pies. ¿Tienes que lavar los pies de tus hijos? Ponte en la posición baja. Tú eres la autoridad, ahora te pones en la posición más baja. ¿Tienes que lavar los pies de los hijos? Los pies de la esposa, del esposo. ¿Tienes que lavar pies? ¿Te tienes que colocar en la posición más baja? Con la familia, con aquellos que te ofendieron un día, ¿te tienes que colocar en la posición más baja? Jesús le dijo a sus discípulos: esto que ustedes me vieron hacer, les pido que vayan y lo hagan ustedes también. Señor, pero a mí me gusta de la vida cristiana son las bendiciones. A mí me gusta de la vida cristiana los beneficios, no los sacrificios. La vida cristiana es beneficios y sacrificios, pero sacrificios que engrandecen para la gloria y honra del Señor Jesucristo, quien nos ha enseñado. Y Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda nuestra adoración. Así que nos levantamos y vamos a cantarle, vamos a exaltarle, vamos a honrarle, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor?